Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Gracias por su sintonía a Radio YSUCA. Esta mañana hablaremos con el economista César Villalona sobre empleo, vivienda, pobreza y desigualdad. Le damos la bienvenida a César. Buenos días. Buenos días, Imelda, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos, César. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar sobre estos temas a propósito de la encuesta de hogares y propósitos múltiples que proporciona cada año información sobre la situación socioeconómica de los hogares salvadoreños. Esta encuesta es realizada desde el año 1975 por el Ministerio de Economía a través de la Dirección General de Estadística y Censos, DIGESTIC, institución que justamente está en proceso de disolución. Vamos a hablar sobre este aspecto también más adelante, pero quisiera que empezáramos hablando sobre el contenido de esta encuesta, César. En términos generales, ¿qué nos dice esta encuesta de hogares de propósitos múltiples del año 2021 que ha sido publicada la semana pasada? Bueno, yo creo que los datos más llamativos de la encuesta son primero la disminución de la población del país. En el año 2021 la población era menor que la del 2020 y sobre todo mucho menor que la del 19. 379,000 personas menos vivían en El Salvador, casi 400,000 de acuerdo a esos datos que en el 19. Hay que buscar una explicación porque eso puede deberse a un proceso migratorio, no necesariamente a que están haciendo más personas o a que esté mejorando la salud, empeorando tanto la salud que hayan fallecido muchas más personas. Una disminución tan drástica de la población es muy llamativa en 2 años. Hay algunas personas que han cuestionado algunos datos de la encuesta, cómo se han hecho, pero este es un dato que arroja, nos da esa sorpresa, digamos. También disminuyó la población económicamente activa, es decir, aquella población de 16 a 60 años que busca empleo y o tiene empleo o está desempleada o en el sector informal. Ha disminuido con respecto al 19 en alrededor de 80, 90,000. Bueno, coincide también con la disminución de la población del país. El otro dato importante es el aumento de la pobreza con respecto al 19. No muy grande, pero hay bueno, en términos porcentuales no muy grande, pero en términos de cantidad de personas es un aumento grande, porque son 200,000 personas más en pobreza extrema, es decir, carencia de alimentos con respecto al 19, y la pobreza total en general un aumento. Y también se notan algunos deterioros en variables relacionadas con la vivienda, sobre todo la vivienda, alguna variable de educación, pero sobre todo lo más llamativo, bueno, es la pérdida de empleo en la industria y en el sector agropecuario. Entonces son como los datos que yo resumiría como más llamativos: población, tema del empleo en los sectores productivos, lo de la vivienda, algunos datos de salud, algunos datos de educación, porque también hay un aumento de la canasta básica, pero ese es un dato que no es de la encuesta, sino que lo lleva la DIGESTI periódicamente. Entonces no se ve en el 2021 un país mejor que en el 19. Y hago la comparación con el 19 porque el 2020 fue un año malo a nivel mundial, es decir, no es un punto de referencia. En el 2020 todo empeoró con respecto al 19, pero no solo aquí, sino fue una crisis internacional que provocó un cierre de muchísimas empresas, un aumento del desempleo y la pobreza subió. Lo comparo mejor con el 19 porque ya son 2 años, digamos, normales. El 2019 es un año normal. Hay 2 gobiernos, pero no hubo una crisis económica. La economía creció 2.5 en el 2019. En el 20 hubo un desplome. Entonces, es natural que el 20 sea un año de deterioro completo. Pero ya el 21 hubo recuperación de la actividad económica. Y el Producto Interno Bruto del año 2021 es más o menos el del 19. Es decir, se volvió a los niveles económicos del 19. Con respecto al 20, un gran crecimiento.
Pero con respecto al 19, un año parecido, donde ya las empresas trabajaron normalmente, estaba el COVID, pero ya no había cuarentena, estado de emergencia, ya se había abierto la actividad económica. El gobierno manejó mucho dinero en el 21, mucho más dinero que en el 20, y mucho más dinero sobre todo que el 19. Y entonces cuando uno ve esta variable, uno ve un deterioro. Lo mismo en el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, el último que tenemos del 31 de julio al 6 de agosto. Hay datos, pero ya no son de la encuesta. Pero bien, este es el resumen que te podría hacer así a grandes rasgos. Es decir, todos estos, los boletines, estos informes de la canasta básica también vienen a sustentar justamente esta situación que ya evidencia la encuesta de hogares de propósitos múltiples. Correcto, sí, que son otros datos relacionados con variables sociales. Bueno, en el caso de la canasta básica, digamos económica, pero con impacto social, porque la pobreza se mide justamente a partir de la relación, en el caso de la pobreza extrema, entre la canasta básica de alimentos y los ingresos de un hogar. La de alimentos. Y para medir la pobreza total, ya no te puede quedar en alimentos. Entonces incorpora el gasto de vivienda, vestuarios y servicios básicos, que es lo que le llaman costo de la vida, ya cuando lo junta todo, alimentos, vivienda, vestuario. La familia que no cubre toda esa canasta es pobre, y la que la cubre no es pobre. Entonces la población pobre se divide en dos: la que no cubre ni siquiera los alimentos está en pobreza extrema, y la que cubre los alimentos pero no toda la canasta es pobreza relativa. Entonces aquí lo que ha aumentado es la pobreza extrema, la relativa no, es la extrema, la carencia de alimentos. Entonces esto tiene que ver con el dato entonces de canasta básica alimentaria, que son 22 productos en el área urbana y 15 en el área rural, porque en el área rural excluyen el pan francés y excluyen la verdura, bajo la lógica de que las familias campesinas la tienen, que eso es incorrecto. Pero bueno, aún así, un aumento muy grande en esa canasta, que si quiere lo podemos ver ya más puntual. Sí, César, pero quisiera que empezáramos hablando justamente cada uno de estos elementos, iniciando por el tema de empleo. Usted ya nos comentaba, la población en edad de trabajar es más de 4.750.000 personas, el 75.1% de la población total de El Salvador según la encuesta, pero la población económicamente activa es 2.932.637 personas. ¿Qué nos dicen estos datos, César? Bueno, el dato de la encuesta dice que la población totalmente desempleada, la que no tiene ningún tipo de empleo, está en 6.1, 6.2, sí, más o menos. 6.3. 6.3, sí. Ok. Con respecto al 19, no hay un mayor cambio, creo que está más o menos igual. 6 puntos, creo que en el 20 subió a 7. Ese desempleo, que es el abierto, como tasa se mantiene, como tasa. Con respecto al año 19, creo que subió un poquito. Creo que la otra estaba en 6 y esta 6.3, pero no es un dato muy grande. En términos de cantidad de personas, el dato que yo tengo del Seguro Social, el último, de las personas que cotizan a la Seguridad Social, que es lo que le llamamos empleo formal, hay un aumento con respecto al 19, mayo 2022, bueno, me estoy saliendo ahí de la encuesta, pero mayo 2022, mayo 2019, hay un aumento de 52.000 empleos en el sector privado y 22.000 en el gobierno, en el Estado. Ha crecido mucho el empleo público, porque el de la empresa privada da más o menos 16.000 por año, 16.000, la misma cantidad que se generó en los 10 años que gobernó el Frente. Si tú buscas los datos de Seguro Social, 2019-2029, 2009-2019, te da una generación de empleo de casi 17.000 por año. Pero la gente que busca empleo cada año anda por los 50-60.000. Es decir, que es un crecimiento insuficiente del empleo formal. Y una buena parte de esa población se va del país, por eso como tasa no aparece muy grande.
como tasa de desempleo, porque se incorporan al mercado laboral 60.000, se generan 16.000 empleos, pero de esos 60.000, 30.000 se van del país. Entonces cuando pasan la encuesta, te da una tasa más o menos igual. Bien, en el gobierno ha aumentado bastante, a pesar de que ha habido un despido de 15.000 empleados y empleadas públicas, ¿verdad?, de los que venían del gobierno anterior. Pero si despidieron 15.000 y hay 22.000 más trabajando, eso quiere decir que han contratado en el sector público alrededor de 40.000, 42.000 nuevas. Casi lo mismo que en el sector privado, un poquito menos que en el sector privado. O sea que el empleo que ha crecido es más el público. Porque a pesar de los despidos hay un incremento bastante grande. Ok, lo otro es que el nivel de la informalidad más o menos se mantiene. Eso no varía casi. Uno busca la serie de 10 años, 15 años, y el sector informal representa más o menos el 65% de la gente que no cotiza a la seguridad social, que trabaja como cuenta propia o que trabaja en micros y pequeños negocios ya informales. Los datos del 21 son muy parecidos a los del 19, en términos de, anda por el 65% del llamado sector informal. Entonces no tenemos una generación importante de empleo, creo yo, de acuerdo, porque si la economía creció 10% en el año 2020, en el 2021, con el 2021, y los datos de empleo de generación anual no son tan diferentes, y está creciendo en el 22, aunque menos, pero está creciendo, se está hablando de 2.5. Entonces, generar la misma cantidad de empleo por año que los gobiernos anteriores no es un cambio muy grande, ¿verdad? Pero lo que yo diría es que más o menos se mantiene. A mí me llama la atención que la encuesta de la UCA, el principal problema que plantea la población es el empleo, no es la inflación. La inflación es el segundo, el alza de precios. Entonces, estos datos lo que explican es que hay una gran emigración del país, porque si esa gente no se hubiera ido, tuviéramos una PEA más alta, tuviéramos una PEA de 3.200.000 y pico o 300.000, entonces la tasa de desempleo ya estuviera en un porcentaje mucho mayor, porque el que se va del país sale de las estadísticas y tenemos casi 400.000 personas menos en el país. Entonces la inmigración es la que ha permitido que esa variable en términos porcentuales no se vea muy deteriorada. Es decir, no es que haya mejorado, sino que no se ha afectado porque no está la gente porque acá. No está la gente acá. Porque si yo me voy, salí de las estadísticas. Entonces, y de todas maneras, pasó como de 6 a 6.3. O sea, en términos de porcentaje, con respecto a la PEA, hay un incremento del desempleo. Me llama la atención en el tema del empleo este dato de la encuesta. Voy a comparar el año 2021 con el año 2019. En el año 2019 trabajaban en el sector agropecuario 507.327 personas, según la encuesta del 19. Esa encuesta la inició el gobierno de Sánchez Serén y la terminó el gobierno de Bukele, porque Bukele gobernó 7 meses. 507.327. En el 21 son 405.766. Hay una caída del empleo en el campo de 20%. Es mucha gente. Estamos hablando de más de 100.000 personas. De la gente empleada que está, de la población ocupada en el campo. De esa población ocupada. Una parte de esa población ocupada es la que trabaja cortando café o cortando caña o en hortalizas, y otras son los pequeños y pequeñas productoras. Estos son ya una parte, los pequeños productores. Y los pequeños productores y productoras pasaron de 303.000 a 252.000. Los que tenían tierra de esos pequeños productores eran 89.500. Ahora los que tienen tierra son 75.888. Hay una caída de pequeños productores con tierra, más de 6.000. No sé las razones, ¿verdad?
¿por qué no tienen tierra? ¿Por qué disminuyen los pequeños productores con tierra propia? Y los pequeños productores con tierra como arrendatarios que arriendan tierra también cayeron de 214.000 a 176. Ok, nosotros tenemos en el país 51.176 agricultores menos, para redondear el dato. 151.176 productores agropecuarios menos en el año 2021 con respecto al 2019. Es una caída de 17%. Creo que lo explica eso es los programas, lo que explica esto es los programas de apoyo al agro que se cerraron, como agricultura familiar, acuicultura familiar, desarrollo rural y otros. O sea, la menos atención al campo, el aumento de los costos de producción en el campo, que le ha quitado rentabilidad a la producción, que comenzó en el 21, no en el 22. El sulfato de amonio, la urea, las fórmulas están carísimas. Y como resultado de eso, una emigración. O gente que dejó los cultivos y se dedicó a otra cosa. La emigración puede ser hacia el área urbana o hacia el exterior. Ok, también me llama la atención una disminución del empleo en la industria. La industria es el principal sector de la economía del país. Si uno ve la economía, el aporte de los sectores, el primero es la industria, que aporta el 16% del Producto Interno Bruto, de la producción nacional. El segundo es el comercio, que aporta un 14%. Después vienen otros, sistema financiero, 7%, agricultura 5%, construcción 7%, y así. Todos los servicios juntos aportan más que la industria, pero separados todos, así desglosados, la industria es el que más aporta. Bien, y en la industria el empleo disminuyó de 437.000 personas a 414.000 más o menos, redondeando. Son 23.000 personas menos trabajando en el sector industrial. La encuesta de hogares no te da los detalles, hombres, mujeres y actividad de la industria, las ramas, pero yo creo que tiene que ver en parte con el daño a las maquilas. Hay menos personas trabajando en las maquilas. La mayoría de la gente que trabaja en el sector industrial son mujeres, ligeramente superior a los hombres, por el peso de la industria maquiladora. Estoy hablando de la industria manufacturera, no incluyo el sector construcción. Entonces, mano de obra femenina, que está disminuido. Pero eso es muy, muy importante porque la industria es un sector clave. Es la producción material, de bienes, de alimentos. Es mejor para un país tener una industria desarrollada que tener un comercio desarrollado. O no es que sea malo tener un comercio, pero que una economía se sustente más en la base productiva material que en la inmaterial, porque la inmaterial depende de la de los servicios, depende de la material. Si cae la producción industrial y agrícola de un país, aumenta la pobreza y se pierde el empleo en el sector servicio. Una persona no se puede dedicar, si no tiene garantizados los alimentos, a desarrollar una actividad de servicios. Entonces, la base material se está erosionando en el agro y en la industria. Y lo otro es el empleo doméstico, para cerrar esta parte. Ha disminuido los hogares con trabajadoras domésticas de 165.000 a 148.000, redondeando. ¿Por qué ha disminuido? Alguien podría decir, bueno, pero eso está bien, que haya menos empleadas domésticas. A lo mejor esa población hoy tiene un empleo mejor en un banco o en una industria o en un comercio. Pero no se ve que sea por eso. Lo que da la impresión es que los sectores medios, por la crisis del país, el alza de precios, de todo, el desempleo y otros problemas de salud de todo tipo, se han visto obligados a disminuir la contratación de empleadas domésticas. Esa es la conclusión que yo saco de esto. No es que es bueno que aumente, pero la disminución de un año, en 2 años tan importante, conociendo la situación del país, que para una persona de capas medias, porque el empleo doméstico está en las capas medias y en los sectores ricos, digamos. Una persona de capas medias, de sectores medios, está siendo afectada por el alza de los combustibles,
del costo de los materiales de construcción, si quiere hacer una reparación a la vivienda, por el alza de los alimentos, por el alza de la energía, porque no la tiene subsidiada, por el alza del agua, porque no la tiene subsidiada, y por el alza del gas. Está golpeado y sus ingresos no aumentan, porque el aumento del salario mínimo se hizo para los que tienen el mínimo, y los sectores medios no ganan el mínimo, para los que son empleados y empleadas. Entonces esto expresa un deterioro de los sectores medios y se refleja en una disminución de este tipo de empleo. Ese es un dato que me parecía importante señalar también en este tema. Sí. Vamos a pasar ahora al tema de la vivienda, César. Según la encuesta de hogares de propósitos múltiples, en el área rural, el 22.6% de viviendas tienen paredes de adobe, el 25.1% de viviendas tienen piso de tierra y el 62.7% tienen techo de lámina metálica. Y además cuentan con acceso muy limitado a servicios básicos. Sí. ¿Considera que este tipo de vivienda realmente podría ser digna para una familia en esta condición en el país? No, una familia con piso, que vive en una casa con piso de tierra, no tiene una condición digna. Ahí se llama eso déficit de vivienda, porque el déficit de vivienda es el que no tiene ninguna vivienda, o si viven hacinados, o en una vivienda que no tiene las condiciones. Ahora, yo tengo los datos comparativos 19-21, porque así en frío se ve mal, pero si lo ves cómo evolucionó en 2 años y ve que crece, entonces es peor. Por ejemplo, la persona dueña de su vivienda, de cada 100 personas, 52 eran dueñas de su vivienda en el año 2019. En el año 2021 son 50.8, digamos 51, ha disminuido. Alguien dirá, bueno, es poquito, pero lo bueno es que aumente. Además, en el país hay 1.400.000 y pico de viviendas. Cuando tú llevas esto ya a cantidad, son unas miles. Ha disminuido la propiedad. Segundo, la vivienda con piso de tierra es 24.3 en el 21, pero en el 19 era 15. Tienes un aumento de cada 15 hogares, ahora son 25, casi 25, digamos 24.3. La vivienda hacinada, aquí el problema está en el área rural. 33% había hacinamiento. El hacinamiento se entiende cuando hay más de 3 personas por un dormitorio. 33% subió a 35%. Hacinamiento. Eso es deterioro de las condiciones de la vivienda. Eso genera un montón de problemas de todo tipo, hasta de violencia. Cuando hay hacinamiento puede haber más violencia. El acceso a energía está más o menos igual, no mejora. 97.4, 97.9, no hay mayor cambio. Pero otro dato es las personas que usan leña. Eran el 8.4% de los hogares en el año 2019. Los hogares, digamos. Y en el 21, 15.2. O sea, se han duplicado la cantidad de hogares que usan leña. ¿A qué se debe este aumento? En apenas 2 años. Creo que tiene que ver con el encarecimiento del gas y con el encarecimiento de la energía. Esto es peligroso porque esto tiene un impacto ambiental muy, muy fuerte. La población que le da tratamiento al agua al aire libre, porque hay una población que le da tratamiento mediante el alcantarillado y otra al aire libre, prácticamente se mantiene igual en 62%, 60%. Y en el caso del tratamiento mediante el alcantarillado, igual, era 33.6, ahora es 33.8. O sea que no mejora el tratamiento, no ve una mejoría. Lo que ve es hacinamiento, lo que ve es uso de leña y lo que ve es incremento de vivienda con piso de tierra. En el caso de techos y paredes, digamos, de concreto y mixto, se mantiene igual. Era el 76% y ahora es el 76.4%. Entonces, hay un deterioro en la calidad de vida de los hogares en cuanto al tipo de vivienda, al tratamiento, y también el uso de la leña afecta a los propios hogares porque no es un daño exactamente en la casa, pero sí en el entorno.
el entorno, la naturaleza está siendo afectada por este uso de la leña. Eso hay que ponerle atención, porque nosotros tenemos un país muy deforestado. Es el país más deforestado de América Latina, después de Haití. ¿Esto a qué nos podría llevar, César, en esta condición? Es decir, si se incrementan estos niveles de condición de desempleo, esta situación de falta de vivienda o no contar con una vivienda digna, ¿a qué podría llevar a la población? Bueno, hay varios caminos. Uno de los caminos que tiene la población siempre es la emigración. Cuando se deterioran sus condiciones de vida, emigra. También emigra, aunque no se deteriore la vida, por unos lazos familiares que ya hay, sobre todo en Estados Unidos, en el exterior en general, pero la mayor parte está en Estados Unidos. La emigración es un resultado de una vida mala, pero la emigración tiene dos caminos. La del exterior, que bueno, por lo menos tiene una retribución, que es la remesa. Es decir, un hogar para sobrevivir se mutila, una parte de su familia se va, hay una mutilación del hogar, y es para sobrevivir con remesa, y para el otro sobrevivir fuera. Pero hay otra migración que va al área urbana, y en el área urbana entonces crece la presión sobre los recursos naturales, los tugurios, las colonias ilegales, los problemas, porque nosotros vivimos en un país donde no se genera mucho empleo, entonces no se absorbe, lo que crecen son los micronegocios, la gente que trabaja por cuenta propia. Quien emigra del campo a la ciudad, de cada 100 personas que emigran, no van a vivir en condiciones dignas en la ciudad. El otro impacto puede ser que una parte de esta población, cuyas condiciones de vida se degradan, asuma una actitud opositora al gobierno, que se moleste y irrumpa en términos de malestar. Eso todavía no se ve muy claro, pero ahí nos meteríamos en un tema político, pero tiene sus implicaciones, pero no necesariamente, porque si hay una oposición en crisis, entonces la gente puede seguir apoyando al gobierno, pero hay que poner atención, porque puede ser un factor de desestabilización también, de malestar y de desestabilización. Lo otro es el crecimiento de la violencia, porque un hogar donde las condiciones de vida se deterioran es un hogar más afectado psicológicamente, y eso puede llevar a un incremento de la violencia intrafamiliar, que es una violencia que ya se sabe que es fundamentalmente de los hombres contra las mujeres, por la problemática que hay ahí de hacinamiento, de menos situación. El otro es el daño ambiental. Este uso de la leña, ese incremento, deteriora el medio ambiente, y ya las implicaciones ahí son enormes, porque eso significa amenaza para los ríos, para el agua que se pueda hacer potable, la de los ríos, la de los lagos, si hay una presión muy grande, y un incremento de la temperatura del país, y más problemas en general de los hogares, una problemática más grave. Yo creo que de todos esos datos, a mí el que más me ha impactado es el de la leña. O sea, cómo pasa de 8.4 al 15 en apenas 2 años. El Ministerio del Medio Ambiente tiene que ponerle mucha atención a esta información. ¿Qué está pasando con el sector agropecuario? Desempleo y uso de leña. Hacinamiento. Porque el dato de hacinamiento que di fue de los hogares rurales. En los urbanos no ha aumentado, en los rurales. Entonces hay implicaciones múltiples. Y también los problemas de salud. Un daño ambiental genera daño de salud. La violencia es un daño de salud física y psicológica. Entonces es un problema múltiple que requiere cierta investigación, bueno, integral, yo creo, para ver todo esto. Sí, César, necesitamos hacer un breve corte en este momento, pero al regresar también la audiencia tendrá la oportunidad de hacer preguntas o comentarios, así es que volvemos de inmediato. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. A nadie le gusta que lo engañen.
Por eso, Revista Gato Encerrado, con el apoyo de Google, creó para vos el primer chatbot verificador de noticias en Centroamérica. Podés escribirnos en WhatsApp o Telegram, consultar los temas de interés nacional que más te preocupen y nosotros te enviaremos información 100% verificada o iniciaremos una verificación con tu aporte. Escribinos ya al 2230-4747 y ayúdanos a luchar contra la desinformación. Palabras sin ataduras. Palabras puntuales sobre aspectos de la realidad. Palabras sin fronteras. Con Enrique Argumedo, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional. Escúchalo todos los martes y jueves al finalizar los noticieros del mediodía y de la tarde. Y su reprise los sábados y domingos después del noticiero vespertino. Palabras sin fronteras. Con Enrique Argumedo. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana en este espacio de la entrevista hablamos sobre empleo, vivienda, pobreza y desigualdad a propósito de la publicación del año 2021 de la encuesta de hogares de propósitos múltiples de la DIGESTIC. Usted también puede participar haciendo sus preguntas o sus comentarios a través de nuestras líneas telefónicas 2275-9501, 2275-9502. También puede enviarnos sus mensajes de texto o de voz a través de nuestro número de WhatsApp, el 7571-2779. Esta entrevista también la estamos transmitiendo a través de nuestra fanpage en Facebook, Radio YSUCA 91.7 FM, y también a través de Radio Fe y Alegría en Coatepec. Agradecemos su sintonía por estos medios. Nos envían ya mensajes, nos están diciendo a través de nuestras redes sociales. En el área de vivienda, las familias que alquilan actualmente, los alquileres están sobrevalorados. Es decir, que para las familias salvadoreñas se ven obligadas, las familias salvadoreñas se ven obligadas a pagar más por viviendas. Todos los arrendamientos en el país están sobrevalorados y los salarios son los mismos. También nos está diciendo, la economía salvadoreña pasa por la fortaleza de la agricultura. Es un comentario que nos envían también a través de nuestras redes sociales. Le recordamos nuestras líneas telefónicas 2275-9501 y 2275-9502. Recibimos una llamada. Adelante, buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, quería hacer una pregunta. Como no, si le baja, amigo, por favor, a su radio, porque ahí nos hace retroalimentación. Bueno, con gusto. Sí, Gracias. adelante, por favor. Bueno. Adelante, amigo. Sí, al respecto, porque también no se le ha exigido al gobierno, ¿verdad? Parece ser que había una oportunidad de los agricultores en el Banco Fomento, había una opción para el agricultor, ¿verdad? Donde había la facilidad de dar un crédito blando y barato, ¿verdad? Para la facilidad del trabajador del campo que cultiva, ¿verdad? Entonces, y eso se ha eliminado, ¿verdad? Por lo menos ellos daban el crédito al 4% al año, ¿verdad? Y a través de eso daban un seguro, ¿verdad? Por si la persona perdía, ¿verdad? Por causa de daños naturales, ¿verdad? Allí no pagaba, incluso le daban un recurso, ¿verdad? Por la pérdida. O la persona se moría, ¿verdad? Ya no pagaba ese crédito, le regresaba, ¿verdad? Su dinero, ¿verdad? A la persona que solicitaba el crédito, ¿verdad?
y eso se ha perdido, ¿verdad? Cuando entró a este gobierno, ¿verdad?, ha venido a derrumbar todo lo que había construido el Frente, ¿verdad? Porque el Frente fue el que dio la facilidad, ¿verdad?, para que todos los agricultores tuviéramos, ¿no?, esa facilidad, ¿verdad? Y hoy no hay nada, absolutamente nada, ¿verdad? Y hoy estamos más caros todo, incluso cómo se cultiva hoy, ¿verdad?, que el fertilizante está carísimo, ¿verdad? A través de los alimentos que están caros, también fertilizante, ¿verdad? Este gobierno ha venido a destrozar todo lo que había construido el Frente, ¿verdad? Porque tuvimos un gobierno que ellos veían la visión del pueblo. Este gobierno no tiene visión de pueblo. Solamente, mi hermano, muchas gracias, muy amable. Bueno, muchísimas gracias a usted por su participación. Le vamos a dar paso a César para que nos brinde sus comentarios. Sí, bueno, gracias por los comentarios. Hay una pregunta también. Alquiler es más caro, pero también ha aumentado la cantidad de hogares que alquilan. Ese es un buen comentario, porque es un daño doble. Alquilo, pero además está más caro. En el caso del agro, no ha habido fortaleza en el sector agropecuario en estos años. Este gobierno eliminó en el año 2020, lo sacó del presupuesto del año 2020, antes de que llegara el COVID. Ya habían eliminado el programa de agricultura familiar, el de acuicultura familiar en municipios de pobreza extrema, que había un programa así, no era muy grande, pero era importante, el de desarrollo rural, amanecer rural, y cerraron también el proyecto Vida de reforestación de la CEL. De ahí despidieron 2.000 personas. Que eso hay que agregárselo al uso de leña, porque también eliminaron un proyecto de reforestación. Y lo que ha estado el gobierno es fomentando la importación de alimentos. Quiero dar estos datos para reforzar ese comentario último, que me parece correcto. Entonces, el 2020 así arrancó, en el 21 no han incorporado esos programas ni en el año 2022. Pero el año pasado, 2021, comenzó un incremento de los costos para el sector agropecuario. En el caso de la ganadería, el mayor costo es los alimentos de los animales. Y se dispararon. Y de acuerdo a la información pública que salió en todos los periódicos de circulación nacional, 18.000 ganaderos quebraron en el 18, por el alza del costo y porque el país se inundó de productos importados del agro, sobre todo lácteos. No pudieron sobrevivir. No es casual que, por ejemplo, el 15 de septiembre del año pasado, 2021, marcharan ganaderos. Por primera vez apareció un grupo de ganaderos que dijeron vamos a marchar el Día de la Independencia, aquella marcha que se hizo bastante grande, de rechazo a muchas políticas del gobierno. Y lo que ha estado aumentando es la importación de alimentos. En el 2020 los alimentos agropecuarios importados crecieron 18%. Y en el 2021, este dato que voy a dar es hasta julio, las importaciones de productos agropecuarios han crecido 29%. Entonces, ¿qué le está pasando a una persona del campo que tiene un insumo caro, la urea, el sulfato de amonio y las dos fórmulas que se utilizan para producir maíz y frijol han aumentado ya en conjunto para una manzana más de $300? Es un aumento como de 40% en el maíz, también en el frijol, incluso en el arroz, aunque el país tiene mucha dependencia de arroz. Y le han estado pidiendo las organizaciones campesinas al gobierno que le dé un subsidio. Eso no se le ha entregado, el subsidio. Entonces, insumos caros y la competencia de productos del exterior y el cierre de programas de apoyo al agro, van 3. Y el cuarto que añadió el amigo del BFA, que le daba crédito de 4% a más de 40.000 familias campesinas, y eso lo han estado eliminando. Entonces, el resultado es un sector agropecuario deteriorado. Y entonces, cuando vemos los datos del campo, lo que vemos es una caída del empleo, que ya la dimos, un aumento del uso de leña, un aumento de los hogares hacinados, la problemática de la vivienda, etcétera. Y los alimentos agropecuarios, que son la mayoría de lo de la canasta básica, aunque hay industriales, como el pan francés, etcétera, se han incrementado para la población los precios. Entonces no tenemos un agro que tenga una producción alta, porque si en el país aumenta considerablemente la producción de los bienes básicos, no se encarecen tanto.
hay un encarecimiento por costo, pero también por un problema de oferta. El gobierno está tratando de suplir eso con importaciones. Por ejemplo, la canasta de alimentos que entregaron a la gente, cuando uno la veía en el año 2020 y parte del 21, todos venían del exterior prácticamente. Fueron 208 millones de dólares de importación de alimentos. Una cifra que supera toda la producción de un año de los granos básicos. Entonces hemos vuelto a una política de fomento de importaciones y de afectación de la producción local. No es casual que haya caído el empleo en el campo y que esté aumentando la emigración. César, vamos a recibir una llamada más que tenemos en línea en este momento. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Primera vez que les llamo, soy nuevo en su emisora. Bienvenido, muchas gracias. Bueno, mi opinión es la siguiente. Por supuesto, en el sector del campo disminuyeron los empleos desde la roya, especialmente en los sectores que dependían del café. Eso ha obligado pues a no comprar, a no tener la capacidad para comprar un tambo de gas tan caro, sin subsidio. Entonces pues se utiliza la leña. Y dos, también, como estaba refiriéndose un usuario por ahí, los alquileres en este país son excesivamente caros. También se depende del grado de conciencia de la gente. Gente demasiado, bueno, por no decir la palabra fuerte, gente inconsciente. Por ejemplo, un cuartito quieren cobrar más de $100, demasiado. Santa Tecla, unas casitas quieren cobrar 350. No, hombre, ¿de dónde? ¿De dónde la gente? Pues la mayoría pues hace sus champitas donde puede, si no anda en la calle. El país, estamos muy mal. Cuando alguien que gobierne viene de ser millonario y nunca ha sido pobre, no sabe qué es aguantar hambre, no entiende nada de eso. Asimismo, los vendedores, ¿verdad? El sector de vendedores que los han desalojado a la fuerza, esa gente no sé qué va a hacer. Se van a ir del país seguramente, porque creo que no tienen para dónde. Bueno, pasen buen día, un placer. Sí, muchísimas gracias por su participación. Vamos a recibir una llamada más que tenemos en línea. No, hemos perdido ahí la comunicación, pero sí nos han llegado más mensajes de texto a través de nuestro número de WhatsApp. Dice, la encuesta y valoraciones hasta son bondadosas. Esto está peor. Luego hay otro mensaje más, dice, buenos días. Decir que en el tema empleo el gobierno siempre está reuniéndose con las empresas para crear oportunidades de empleo, incentivando con iniciativas como el pago en conjunto gobierno-empresa para pagar el sueldo del primer empleo. Y un mensaje más dice, esto está tan mal y el Estado despilfarrando dinero que no tiene ni solvencia para pagar sus sueldos. Y luego salen los tweets y los troles diciendo que el gobierno crea empleos porque negocian con las empresas, pero negocian con las pandillas, manifiestan a través de WhatsApp. Y un mensaje más dice, buenos días, en términos absolutos, y hace una pregunta, ¿en cuánto ha aumentado la pobreza en El Salvador en el último año? Vamos a recibir una llamada más, hemos recuperado la que habíamos perdido. Adelante, buenos días. Hola, buenos días. Hola. Creo que tiene problemas ahí la persona con la comunicación. Bueno, lastimosamente. Le vamos a dar paso a César para que nos pueda brindar sus comentarios. Bueno, sí, estoy de acuerdo con el comentario sobre lo del empleo. Quiero agregar que a partir de, creo que de septiembre, ahora no recuerdo bien si es septiembre o es octubre, el aumento del salario mínimo que se aprobó el año pasado de 20%, lo van a tener que asumir las micro y pequeñas empresas y la mediana, porque el Estado asumió ese pago a través de Bandesal. A no ser que el Estado diga, bueno, vamos a seguir pagando nosotros ese aumento que se hizo. No es que se va a aumentar el salario mínimo, sino que lo van a asumir ellas. Eso le va a incrementar costos. Y eso puede implicar, habría que ver cómo van a evolucionar los precios y también el tema del empleo. Y si el Estado decide que no lo paguen, que esos salarios sigan igual, que no los reduzcan, no se pueden reducir por ley, que lo mantengan igual, pero que el Estado va a seguir poniéndolo, va a presionar mucho la finanza pública o a la banca pública, que está en riesgo, porque Bandesal, el Banco del Estado, le ha caído todo.
la compra de Bitcoin a $47,000 promedio, y hoy está en 21, en 19. Regalaron el Bitcoin a 3 millones de personas, y este tema del salario, entre otras cosas, y crédito no recuperado. Es decir, que hay algo peligroso que va a ocurrir dentro de un mes o un mes y medio. Lo mismo en el caso de los combustibles, que no sabemos si se va a mantener el subsidio, ¿verdad? Que vence, creo que vence mañana. Lo del el otro comentario que hacía de la vivienda, sí, es que también los materiales de la construcción han subido mucho. O sea, hay un incremento. No estoy justificando que el que tenga una vivienda le suba el alquiler, pero como el efecto es en cadena, entonces hay un incremento fuerte, sobre todo en el año 2021. Se encarecieron mucho los materiales de construcción, y cualquier mejora a una vivienda, a una casa, o pintarla, sale carísimo. Entonces hay un deterioro en los niveles de la vivienda. No es casual que esta encuesta esté reflejando este tipo de datos, aunque hay mucho cuestionamiento a la forma que le están haciendo. Alguien hizo un comentario de que los datos son bondadosos. Es probable que sean peores. Muchos de los datos que aquí ya estamos manejando como negativos. Finalmente hubo una pregunta del aumento de la pobreza. La pobreza, yo siempre comparo, me gusta comparar más 19 con 21. Voy a repetir un dato que yo había dado. Los hogares en pobreza extrema pasaron de 89.734 a 158.080. Son 61.346 hogares más en pobreza extrema. Cuando multiplica esos hogares por 3.6, que es la población promedio, son 201.215 personas pobres. Es decir, que en el año 2021 cerramos con 201.215 personas más en extrema pobreza que en el año 2019. Es un incremento muy grande. Esa población pobre pasó de 4.63 de los hogares a 7.8. Creo que hubo una pregunta sobre ese tema. Sí. César, también se nos había quedado el tema de la brecha salarial entre hombres y mujeres. También hay datos significativos con respecto a esto en esta encuesta. En el año 2019 el salario promedio del país estaba en $329, pero para los hombres $356, para las mujeres $293. La diferencia eran $63. En promedio, el salario de un hombre era $63 más alto que el de una mujer. En el año 2021 pasó a ser $74. Es decir, hay un aumento de 17%. $63 pasan a ser 74. Como tasa de crecimiento, 17%. O sea que la brecha creció 17%. Y en dinero, $11. Promedio. Hay unos datos también según los años de estudio de la población, y hay un empeoramiento. A mí no me dio tiempo a sacarlo completo, porque estuve revisando las dos encuestas. Entonces ahí se ve también un aumento de la desigualdad. Y para las mujeres eso es complicado también, porque los problemas del hogar le caen sobre todo a ellas. Lo de la educación virtual, toda la problemática. Entonces tienen ingresos peores. Ese es un dato de desigualdad. Y hay otro dato de desigualdad, que es que cuando se habla del Producto Interno Bruto, o pongámoslo así, de todo el dinero resultado de la producción de bienes y servicios que se genera en un país, que son 27.000 y pico de millones de dólares en la producción de un año. Una parte la capta el Estado a través de los tributos, otra parte la gente a través de los salarios, de las remuneraciones, otra parte los empresarios a través de su ganancia, y otra parte le llaman ingreso mixto, que es aquella unidad económica donde no está claro si hay un patrón o si son familias o son. Entonces ahí hay una mezcla de ganancia y salario. Bien, la parte de los salarios disminuyó. En ese pastel, lo que corresponde a las remuneraciones disminuyó, y el dato que estoy dando es del 2021 con respecto al 2020 y con respecto al 2019, y la parte que corresponde a la ganancia aumentó. Es decir, que si de $100 38 eran salarios, ahora son 37. Si 39 eran ganancias,
ahora son 40. Y el Estado y el ingreso mixto capta el resto. Entonces eso es una expresión de concentración del ingreso nacional. Porque detrás de los salarios hay millones de gente. Y detrás de la ganancia hay una cantidad de personas socias de empresa, pero que no son tantas, comparado con la gran cantidad de gente que trabaja. Entonces hay un reparto más inequitativo. Le bajan a los que más tienen, captan menos, y los que menos son, captan más. Ese indicador es muy importante, tal vez más importante incluso que el índice de Gini, que da un nivel de concentración también, porque en el caso del índice de Gini, los ricos no dan, casi nunca dicen lo que tienen. Entonces puede ser un poco engañoso, que es un índice que se utiliza para ver la desigualdad, que por cierto no lo trajo la encuesta del 2021, hasta donde yo la pude ver. La voy a revisar de nuevo, no sé por qué lo están ocultando. ¿Qué pudo haber llevado al país a estos datos, César? Es decir, un incremento en los niveles de pobreza, desigualdad, manifestados en todos estos datos a partir de la vivienda, aún de educación, de salud, ¿verdad?, de empleo. ¿Qué pudo haber llevado a esta situación al país? Yo creo que hay una combinación de factores externos e internos. Los externos tienen que ver con la crisis internacional. O sea, el año 2020 fue un año negativo a nivel mundial. Todas las economías cayeron y todas las variables económicas disminuyeron. Cayó la producción. Imagínate un año donde 4 meses las empresas no trabajan, están cerradas, otras trabajan a medio tiempo. Se desplomó todo, aumentó el desempleo un aumento bárbaro. En el sector formal e informal cayeron los ingresos fiscales, las exportaciones, bien. No podemos decir que el gobierno ahí tiene una responsabilidad, porque es un factor externo. 2021 se recupera la economía mundial, pero al recuperarse hay más demanda de combustible y suben los precios del petróleo porque la OPEP no aumenta la producción. Y este año también arrancó con un alza del precio del petróleo y ahora hay una guerra que lo ha subido un poco más, no mucho más, no es la guerra la causa. Ya venía 2021 y antes de la guerra en Ucrania. Entonces esos factores no son manejables, pero yo creo que el gobierno no ha manejado bien el asunto. Por ejemplo, ¿por qué se dedica a regalar alimento importado? ¿Por qué esos alimentos que regaló en canasta en el año 2020 y parte del 21 no se lo compró a la producción nacional? Aquí hubo oferta de las asociaciones de productores de maíz, frijol, incluso a un precio de $13, y lo trajeron de México, de Sinaloa, como a 14 o a 15. Y, por cierto, facturaron la canasta de alimentos en $90, el Ministerio de Agricultura en su memoria, cuando todo el mundo sabe que valía 30 o 25. De manera que ahí pudo haber habido corrupción. Entonces no se conectó el regalo de la canasta, la compra de los alimentos para regalar con dinero del pueblo, que el gobierno lo compra, para regalárselo al pueblo, no lo conectó con la producción nacional. Segundo, prolongó demasiado el estado de emergencia. Eso está demostrado por todos los especialistas. Cerró demasiado la economía y el daño fue más severo. Tercero, ahogó las alcaldías. No le entregó el FODE durante 7 meses del 2020 y los primeros 5 meses del 21. Y ahora le han quitado dinero. 3.000 obras paralizadas en el campo. Ahogamiento de la economía local, que esto tiene que ver con eso. Eso no se hizo en Guatemala, eso no se hizo en Costa Rica, en ningún otro país. El Producto Interno Bruto nuestro cayó, creo que fue menos 7 puntos y tanto % que calculó el gobierno. En Guatemala cayó menos 2.6, que está al lado, porque no ahogaron la agricultura, ni ahogaron las alcaldías. Son decisiones del gobierno. El cierre de programas de apoyo al agro, que comenzó en el 20, el desmantelamiento de programas sociales, como atendiendo la salud de la mujer, el programa de alfabetización. Por cierto, ¿sabe cómo está el analfabetismo? 10% en el 2021. ¿Cómo estaba en el 19? 10%. Es decir, seguimos con una tasa, en 2 años no bajaron el analfabetismo. Cuando aquí se venían sacando del analfabetismo municipios y departamentos, le quitaron dinero. Cerraron un niño y una niña en una computadora, cerraron los programas del agro, Jóvenes con Todo. También lo cerraron, de la juventud. 15 programas sociales de los 43 que se diseñaron en los gobiernos de Funa y Serén. 15
fueron sacados del presupuesto. Y a otros 5 le quitaron dinero, como Ciudad Mujer, incluso los paquetes agrícolas, que este año sacaron a 60,000 agricultores porque le quitaron 4 millones y después decidieron que se lo van a dar de nuevo, cuando vieron toda la crisis que hay. Entonces hay una política. Lo otro es la disminución del presupuesto del Ministerio de Salud en el primer nivel de atención. En el año 2020 le quitaron 38 millones, este año 37. Y cerraron equipos comunitarios de salud. Aprovecho para darte este dato de las enfermedades prevenibles, cómo se han disparado, que también lo tenemos aquí. Los casos de chikungunya, para la semana del 31 de julio al 6 de agosto de este año, esa semana, comparada con esa misma semana de hace 2 años, del año 2020, el año del COVID, un año terriblemente malo, los casos de chikungunya pasaron de 89 a 109, 22%, son datos de salud. Los casos sospechosos de dengue de 4.066 a 12.427, 205%. Las enfermedades respiratorias agudas, un incremento de 57%. La fiebre tifoidea, un incremento de 29%. Y la diarrea y gastroenteritis, de 101.000 personas a 166.000 personas, 64%. Ve un cuadro de salud deteriorado. Esto tiene mucho que ver con la desatención del primer nivel. Y se pusieron a invertir en un hospital de tercer nivel que finalmente ni siquiera ha resultado gran cosa, ¿verdad? Y el cierre de equipo, comenzaron a desmontar la reforma de salud. Entonces hay una política y un aumento de los gastos militares. Entonces no priorizo esto, sino que priorizo el gasto militar. El presupuesto de la Fuerza Armada es 91% más alto que el del 19. El de este año es más alto, en 1,21, casi se ha duplicado. Y los gastos de propaganda. No hablo de seguridad pública. Yo creo que el presupuesto de seguridad es bueno que aumente, y el de la policía. Pero el de las Fuerzas Armadas, que no tiene funciones de seguridad pública, salvo que se la dé la Asamblea, temporalmente, ante un determinado contexto, se han disparado. Entonces, esto expresa las prioridades del gobierno. Garantizarse el apoyo de los militares, pero a costa de la afectación del agro y de los programas sociales. Hay un resultado que es el deterioro de las condiciones de vida, mezclado con los factores externos. Yo creo que son los dos. Sí. César, ya nos quedan 2 minutos para finalizar, pero bueno, esta sería de las últimas publicaciones, si no es que la última publicación de la Digestic antes de que fuera disuelta o que se va a pasar sus funciones hacia el Banco Central de Reserva. ¿Cómo vislumbra usted esta situación? Bueno, yo creo que ahí hay una decisión que puede tener como móvil manipular algunas estadísticas. El Banco Central no es que no tenga las capacidades, el Banco Central tiene las capacidades técnicas para poder manejar este asunto. Lo que sucede es que el Banco Central se nutre de la información de la Digestic. Y aquí lo ideal era crear un sistema nacional de estadística, pero que no esté vinculado a la institución que nos está reportando estos datos económicos. Ya había una propuesta, o sea, la institución que nos reporta los datos económicos que calcula. Era mejor un desarrollo como una institución autónoma. El cierre de la Digestic tiene el riesgo de que desaparezcan una serie de instrumentos, como por ejemplo la encuesta que se hacían, que por cierto yo creo que no se está haciendo, de la población emigrante y en concreto las mujeres que emigran. Esa era una información que no sé cómo se va a manejar. También la encuesta de desigualdad de género. Hay como 4 instrumentos que tienen que ver con el tema de género. La propia encuesta de hogares. Habría que ver si se mantiene. Entonces puede haber un deterioro de la información social. La económica no tanto, porque el gobierno está obligado a dar los datos de exportación, de importación, de crédito, porque está metido en un engranaje internacional y no le puede ocultar esos datos al Fondo Monetario, que tiene hasta una misión que trabaja ahí. Pero la parte social pueden manipularla, pueden comenzar a después dar datos de reducción de pobreza. Creo que es un poco peligroso esa decisión, y puede quedar también mucha gente que pierda su empleo, gente de la Digestic, cuando para mí era desarrollar más esa área, o sea, que la Digestic se convirtiera en un Instituto Nacional de Estadística que mejorara su capacidad, que se desarrollara, y no hacerlo una dependencia de otra autónoma, que es el Banco Central. Pero uno sospecha por qué la decisión, ¿verdad?
Sí. Pero bueno, es una hipótesis, hay que tener un poco de cuidado también con los comentarios. Muy bien, bueno César, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ti por la invitación. Gracias también a todas las personas que permanecieron en sintonía de este espacio de la entrevista. Buenos días. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA. Con más de 35 años de experiencia en la elaboración de alimentos y ofreciendo banquetes para eventos sociales y corporativos, Cafetería UCA es tu mejor opción.